y luego a la tarde, a las 18:30, la Cena del Señor y el mensaje que hemos de escuchar, si el Señor lo permite. Vamos a pedirle a Alberto si puede dirigirnos a Dios en oración, pidiendo por el mensaje que hemos de escuchar de boca de Damián. Alberto. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos que tuvimos, Señor, y que tenemos en nuestro corazón, la gracia eterna que tú nos has dado. Padre amado, ahora te pedimos por tu palabra, para que realmente llegue a los corazones, Señor, y podamos una vez más disfrutar de ella. Señor, te rogamos por aquellos que no te conocen, por aquellos que no te han alcanzado, Señor, que sean alcanzados, porque el tiempo es corto, porque el tiempo es malo. Te pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que se escuche bien, calculo que sí. Bueno, el tema propuesto, como bien dijo Elías recién, es grandes oraciones de la Biblia y en particular el día de hoy reflexionar y meditar en no más de 20 minutos en lo posible sobre Abraham, un hombre de extraordinaria fe. ¿Sí? El subtema que tocaría hoy y los domingos siguientes se van a tocar otro tipo de oraciones. Así que antes de desarrollar un poco el tema, les voy a pedir e invitar a buscar en la Biblia el capítulo 15 de Génesis. Lo vamos a proyectar en las Biblias. La idea es que lo podamos buscar, así leemos nuestra Biblia de papel en lo posible. Y dice lo siguiente, Génesis 15, vamos a leer los primeros 6 versículos. Por si alguien quiere profundizar en la semana, te invito a que puedas leer Génesis 12 del 1 al 8 y Hebreos 11 del 8 al 12. No lo vamos a leer, pero si lo anotan y lo quieren leer en casa, complementaría la lectura total que tendríamos en esta noche. Así que dice así, Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Más allá de lo que la Biblia nos diga en este día, en esta noche, en relación a Abraham, me gustaría que podamos enfocarnos en los conceptos, ¿sí?, que la Biblia tiene para nosotros en relación a la oración y que nos son útiles para nuestro día a día, ¿no? Porque vemos qué dice la Biblia, pero también intentamos reflexionar en qué nos quiere decir Dios a cada uno de nosotros. Y vemos esta oración entre Dios y Abraham. Fíjense que dice que Dios le habla a Abraham y que Abraham oye, y después Abraham le habla a Dios y Dios le vuelve a hablar a Abraham. ¿Sí? Por eso pensamos en la oración. Si tenemos que hablar de grandes oraciones, lo primero que tenemos que decir es que, por lo menos yo no encontré una oración específica registrada de Abraham. Y esto es un punto a favor, ¿sí? Porque eso es lo interesante de la vida de Abraham, que
difícilmente encontremos un momento específico en el que está orando, o que la Biblia diga, entonces Abraham oró. No lo vamos a encontrar por lo menos en la vida de Abraham. Distinto es el caso de Daniel, que oraba 3 veces al día. Distinto es el caso de Nehemías, que dice, entonces oré. En el caso de Abraham, vemos una constante comunicación entre él y Dios. Y ese es el punto a favor para hablar en esta noche de la oración, ¿sí? La comunicación entre él y Dios, entre el creador y el creado. Y eso ya de por sí nos deja una reflexión y una enseñanza, porque justamente de eso se trata, de pasar un tiempo con Dios. Cuando hablamos de la oración, hablamos de pasar un tiempo con Dios. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, constantes en la oración, un ida y vuelta, un acto comunicativo con un ida y vuelta constante entre el Señor y nosotros. Entonces, en base a este pasaje y en base a la comunicación que Abraham tenía con Dios, vamos a resaltar algunas enseñanzas, hay muchísimas, pero resaltamos algunas para reflexionar en esta noche. Y en primer lugar, quiero llevarlos a pensar en el reconocimiento que tiene Abraham, ¿sí? Fíjense que el versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová. ¿Sí? Otras versiones dicen, la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice, Señor soberano, ¿sí? Y otras dicen, Señor Dios. Otra dice, mi Dios, ¿no? Vemos cómo Abraham es consciente de que está hablando con el creador de todas las cosas y con el dueño del mundo. Abraham reconoce la autoridad y la soberanía de Dios, ¿sí? Como le dijo el Señor a Ezequiel, no sé si se acuerdan que Omar nos compartía la semana pasada y él seguramente en este momento se va a acordar. Dice el versículo 3 de Ezequiel 37 que Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Soberanía, soberanía de Dios. Y me encanta cómo esta comunicación entre Abraham y Dios nos enseña a empezar por el principio, reconocer ante todo la soberanía de Dios. Entonces, nunca dejemos, hermanos, de reconocer la soberanía de Dios. Si todo sale bien, es porque Dios es bueno, porque es soberano. Si todo sale mal, es porque Dios es bueno, porque Él es soberano. Si pasa el tiempo y no hay respuesta, hermanos, Dios es bueno y es soberano, ¿sí? Él está en control de todas las cosas. Él es soberano y como dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En definitiva, todo lo que Jehová quiere en nuestras vidas, lo hace. Así que en primer lugar, pensamos en el reconocimiento de Abraham. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver una característica que, valga la redundancia, todos conocemos que caracteriza a Abraham, que es la fe de Abraham. Y Abraham nos enseña a tener fe, pero prestemos atención al siguiente detalle. No nos enseña a Abraham a tener fe en que todo va a suceder como yo quiero. No. Abraham nos enseña a tener fe en que Dios va a cumplir su propósito en mi vida. ¿Sí? Ya lo venía demostrando Abraham con los hechos, cuando había dejado todo y le había seguido. Y cuando yo doy un paso de fe, ¿sí? En mi oración, acordate del tema, estamos hablando de este acto comunicativo entre el creador y el creado, entre Abraham y Dios, y trasladándonos nosotros, entre Dios y nosotros. Cuando yo doy un paso de fe en mi oración tiene que ser, pongo todo en tus manos y oro con fe porque sé que vas a cumplir tu propósito en mí. Abraham nos enseña a no tener fe en que va a salir todo como yo quiero. Abraham nos enseña a tener fe, objetivamente fe en Dios. Y cuando confiamos en Dios, todo lo que Dios haga en su soberanía es para el propósito de Él en nuestra vida.
y para conformarnos a la imagen que Él quiere, ¿sí? Por eso vemos muchos personajes, todos los personajes en la Biblia como un tipo de Cristo, no solo porque Dios lo estableció así, sino también porque con ese propósito, con su propósito, Dios estaba moldeando a sus hijos al carácter de Cristo, existente pero aún no manifestado en carne. Y les leo el Salmo 138, versículo 8, no lo busquen, o si quieren buscarlo, lo buscan. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí? La oración de Abraham nos enseña a tener fe, no en que las cosas van a salir como yo quiero, sino a tener fe en que Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Ahora, síganme también en este razonamiento. Abraham nos enseña a tener fe, ¿sí? Desde nosotros hacia Dios, pero también Abraham nos enseña a comprobar la fe desde Dios hacia nosotros. Pero atención, no fe en que Dios confíe en nosotros, fe en relación a comprobar la fidelidad, porque fe y fidelidad son primas hermanas, a comprobar la fidelidad de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Cuando yo tengo fe en el Señor, confío plenamente en Él, ¿sí? Confío plenamente en Él, fe de mí hacia Dios. Cuando yo tengo fe en Dios, confío plenamente en Él y dejo de confiar en mí mismo. Y en ese dejar de confiar en mí mismo, ¿sí? Dejo lugar a que Él se manifieste. Cuando Él se manifiesta, yo puedo comprobar su fidelidad. Repito la idea, ¿no? Cuando yo tengo fe en Dios, confío, ¿sí? De la fe que va desde mí hacia Dios, confío en que Él va a cumplir su propósito en mí. Pero también podemos comprobar su fidelidad, ¿sí? Entre comillas, la fe de Dios hacia nosotros, su fidelidad hacia nosotros, podemos comprobarla cuando yo me vacío de mí mismo, confío ciegamente y 100% en Dios y dejo lugar a que Él manifieste toda su fidelidad hacia nosotros. Así como la creación da testimonio de Dios, ¿sí? Así también sus hijos dan testimonio de su fidelidad cuando confían en Él. Y esto quiere decir también que Dios es realmente glorificado cuando tenemos fe. Vieron que a veces decimos automáticamente cuando se hace una actividad o cuando se hace una campaña y nos sale decir, bueno, pero todo sea para la gloria y honra de su nombre. Bueno, eso sin querer, es voluntaria o involuntariamente, es una falsa humildad, porque el solo hecho de decirlo y el solo hecho de hacer cosas nos hace pasibles a vanagloriarnos, ¿no? Ahora, cuando yo deposito toda mi confianza en Dios, cuando yo deposito mi fe, me vacío de mí mismo y dejo que Dios se encargue de todo el accionar. Y ahí es glorificado Dios, porque yo no tengo nada que hacer, no tengo nada que decir, todo lo contrario, tengo todo por esperar, tengo todo por recibir de parte de Dios. Y ahí es glorificado Dios porque Él hace todo, porque es de Él de quien espero la fidelidad. Es el único momento donde lo único que reluce es su persona, su gracia y su fidelidad. De hecho, Dios, dice la Biblia, sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Y dice también la Biblia que no se nos cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Y muchos podemos preguntarnos, entonces, ¿para qué vamos a orar? Bueno, oramos para desterrar esa autosuficiencia, para que salga el yo y entre completamente la fe de mí hacia Él y por consecuencia la fidelidad de Dios hacia mí. ¿Sí? Leo Romanos 8, 28 y 29, si quieren buscarlo, aunque todos lo conocemos.
Dice así, está hablando Pablo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí, hermanos? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Dios no se equivoca. Dios es fiel. Y démosle la gloria a Dios en nuestra intimidad, con nuestro corazón, y confiemos siempre en su fidelidad. Entonces, pensamos en el reconocimiento de Abraham, pensamos en la fe de Abraham, y podemos hablar y hablar de la fe de Abraham, pero en último lugar quería que reflexionemos en la escucha de Abraham. ¿Sí? Vemos en este pasaje de Génesis 15 cómo Dios habla y Abraham escucha. Y la oración, hermanos, también es un momento en el que podemos escuchar a Dios porque Dios nos dice presente. ¿Sí? Estamos acostumbrados a pensar que la oración es solo hablar con Dios. Mismo le decimos a los chicos, ¿qué es orar? Hablar con Dios, y está bien, pero más que hablar nosotros con Dios, también la oración es un momento de comunicación en el que hablamos con Dios y Dios nos habla. ¿Sí? Por eso la lectura de la palabra siempre se recomienda, y lo mejor que nos puede pasar es que vaya acompañada de la lectura de su palabra, de la presencia de la voz de Dios, ¿sí? Porque es el momento en el que Dios nos habla. Y también la oración, este tiempo de comunicación con Dios, a veces es necesario que vaya acompañado de silencio, porque a veces no se trata, como decíamos recién, de hablar y de sacar nuestra lista de pedidos, nuestra lista de agradecimientos. La presencia de Dios a veces requiere un tiempo para hacer silencio, y en ese silencio también Dios nos habla. En ese silencio, a través del Espíritu Santo, Dios también nos habla a cada uno. Recuerden Elías, cómo Dios se manifestó dice en el libro de Reyes, en el silbo apacible. ¿Sí? No era el viento que destruyó rocas, no era el terremoto, no era el fuego, era el silbo apacible. Y en el medio del murmullo de la naturaleza, Dios habló a Elías. A veces el silencio es un indicador y una necesidad en la presencia de Dios para quizás hacer como Abraham, antes de hablar, escuchar lo que Dios nos quiere decir y en función de eso, entender qué es lo que Él quiere para nosotros. Dice la Biblia, en Romanos, no lo vamos a buscar porque todos lo saben, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué creen que Abraham tuvo fe, como ahora vamos a terminar? Porque escuchó la voz de Dios, escuchó a Dios. Por eso la oración siempre acompañada de la lectura de la palabra, de ese silencio que permite que podamos escuchar la voz de Dios. Y la fe, para conversión que viene por el oír, también la fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios, como también la fe decrece y se va por el oír. Así como la fe entra por el oír, también se va por el oír. ¿Por qué? Y porque vivimos escuchando cosas que van de contrario a la fe. Entonces, mucho mejor si podemos escuchar las cosas que encontramos en la Biblia, el consejo que encontramos en la Biblia, porque eso hace que nuestra fe vaya en aumento. Y Abraham tuvo fe porque Abraham escuchó la voz de Dios. Podemos hablar muchísimo más de la oración, pero nos detenemos en este reconocimiento de Abraham hacia Dios, en esta fe que tuvo Abraham hacia Dios y en este tiempo de escucha que Abraham tuvo para con Dios. Y a modo de conclusión,
el éxito de muchos personajes que vemos en la Biblia se debió a la práctica de diversas disciplinas espirituales, entre ellas la oración. Daniel enfrentó las situaciones, piensen en el foso de los leones y todo lo que dice el libro de Daniel, lo enfrentó con oración. ¿Sí? Cuando pensamos en Nehemías, reconstruyó los muros a base de oración. ¿Sí? Esos muros fueron reconstruidos con una estructura de hormigón. ¿Cuál fue? La oración. La iglesia primitiva puso patas para arriba el imperio más poderoso de ese momento. ¿Con qué? Con armas espirituales y con disciplinas espirituales como la oración. Pero insisto en este punto, tenemos que ser honestos. Queremos que en nuestras vidas salga todo de 10. Queremos todas las bendiciones habidas y por haber, pero tenemos que reconocer que estamos poco dispuestos a que nos duelan las rodillas. Y cada uno puede hacer lo que quiere, pero así no funciona la Biblia, hermanos. Eso tiene que quedar claro. Cada uno es libre y cada uno se maneja delante de Dios, pero así no funciona. Dios no quiere grandes talentos, Dios no demanda grandes conocimientos, Dios no quiere cargos importantes en empresas, Dios quiere hombres grandes en santidad, en fe, en amor, que se acerquen a su presencia, que se acerquen a su presencia. Terminamos releyendo el versículo 6. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto queda grabado, quizás lo escucha en algún momento alguien que no conoce mucho de Dios, o quizás alguien está escuchando en este momento y no conoce a Dios. Uno no puede estar seguro de la salvación de nadie, pero acá está el Evangelio. Y me gusta cómo el Espíritu Santo condujo lo que se dijo al principio de la cena, lo que se dijo durante la cena y cómo podemos terminar este momento. Hay salvación y justificación para todos los que creen en Cristo. Desde el inicio de la Escritura, hermanos, desde el inicio de la Escritura está presente Jesucristo, manifestado después en carne en el Nuevo Testamento. Pero vemos a Jesucristo en todas las páginas de la Biblia y vemos que la salvación es por fe y es por gracia, incluso desde el tiempo más antiguo. Y somos culpables delante de Dios a causa de nuestro pecado. Pero si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo, como Abraham creyó, somos absueltos de nuestra condenación. Se nos quita la culpa de nuestra cuenta y se nos coloca la justicia de Dios, como sucedió con Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. No sacrificios, no obras. Creer en Dios fue suficiente para que Abraham sea su hijo y para que Abraham sea un merecedor de un destino eterno, tanto presente como futuro, en la presencia de Dios. Por eso decimos que desde el inicio de la Escritura vemos cómo la salvación es por gracia, por medio de la fe, y cómo la salvación es un don de Dios, que elige a quien quiere, que todo lo que Dios quiere, Él lo hace, y que quiso que Abraham sea salvo y que a raíz de que él creyó le sea contado como justicia. Que Dios nos bendiga, hermanos, gracias por este tiempo de escucha y que podamos, no solo este domingo, sino los que vienen, que se siga hablando de la oración, reflexionar sobre lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Bendiciones y muy buena semana. Muchas gracias. Gracias, Damián, por estas reflexiones. Nos hacen mucho bien aprender acerca de esta oración de Abraham y de otras oraciones que iremos viendo en las próximas semanas. Estamos contentos en esta tarde de que estuvo con nosotros la mamá de Noelia y también estamos contentos de ver a Raúl. Raúl no se podía conectar en todo este tiempo, pero estamos contentos de hoy poder verle.
No sé si tienen audio, Raúl, allí, Osvaldo. Dice que no tiene. No puede hablar. Bueno, le vamos a pedir a Omar que por favor termine con una palabra de oración, recordando a todos ustedes por los motivos de oración que tenemos por delante. Tenemos que acordarnos, como siempre, de Alberto, de Mónica. Creo que le van a dar los resultados de unos estudios, a Mónica también. Oremos por Héctor, oremos por Esteban, sigue internado. Oremos por Esmeralda, por Santiago, por Leonarda también, que está delicada. Oremos por Claudia, por Carlos Venecia y su señora, que dieron positivos, por Gennaro, que está en Bolivia, junto con Elías también, que está allá. Y también tenemos motivos de agradecimiento. Estamos contentos de ver a Daniela con nosotros y ver también a Luciano, por el cual tenemos que dar gracias a Dios por ello. Y por último, les recuerdo, hermanos, los cumpleaños. La semana pasada me olvidé de mencionarlo, fue el cumpleaños de Ángel.